Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y bueno, pues hoy vamos a platicar del tema de escuchar, pero escucharse a uno mismo. Vamos a tener la presencia de una poeta, actriz y que se autodefine como una buena escucha. Edgar. Armando, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues hoy nos vamos a la Sultana del Norte, en donde directito desde Nuevo León tenemos a una persona que ha conectado con nosotros, que nos va a platicar del arte, como ya bien dijo Armando, de escucharse uno mismo, justo en estos momentos complicados en donde parece ser que queremos saber de todo, pero menos escucharnos a nosotros. La difícil tarea de escucharse a uno mismo. Nos gusta exponer nuestros problemas, pero ¿qué tal a la hora de escuchar? Pero lo más importante, ¿nos escuchamos a nosotros mismos? Yo soy Armando Reigadas, estos son los Conexionistas y Edgar, tenemos una invitada de lujísimo el día de hoy. Así es, Armando. Hoy en Los Conexionistas nos acompaña Mayela Delgado Aldrete, una querida amiga que a través de su experiencia de vida y de su práctica hoy pues es muy demandada. La gente está recurriendo a ella porque, cosa curiosa, quieren que les enseñe a escuchar, para escucharse uno mismo. Mayela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, buenos días. Armando, Edgar, antes que nada, pues les agradezco esta valiosa oportunidad de conectar con otros. Estoy segura que al menos uno hará resonancia con la que vamos a platicar. Mi nombre es Mayela Delgado, como dijeron ustedes. Voy a platicar un intro un poquito de mí. Tengo 55 años, estoy divorciada. Y a raíz de mi matrimonio de casi 34 años, soy madre de 3 hijos. El mayor es un varón de 34, sigue una de 31 y la más pequeña de 28. Los dos mayores ya están casados. Y bueno, la del medio ya me hizo abuela feliz y enamorada de 2 nietos. Soy artista plástica, escritora y cazadora de historias. En escribir manejo la narrativa realista y de ficción. Y también escribo narrativa erótica bajo el seudónimo de Rufina Alejandro, que es el nombre de mi bisabuela materna. Y de una vez al inicio quiero aclarar que no cuento con títulos académicos que sustenten lo que hoy me trae aquí. Sin embargo, pues la escuela más difícil, que es la de la banqueta, me ha pulido y bueno, sigo aprendiendo de ella todos los días. ¿Cómo conecto con otras personas? Practicando el verbo escuchar, como ustedes decían en la introducción. Ser buena escucha es algo que, pues bueno, me ha caracterizado a través de los años y también lo que me ha llevado a ser cazadora de historias. ¿Qué les parece si empezamos por definir qué significa escuchar? Esto es poner atención a lo que uno oye. Estamos acostumbrados como que a oír, pero poner atención a lo que estamos oyendo. La silla del emisor siempre está ocupada. Todo el mundo queremos hablar, pero la del receptor casi siempre luce vacía. Y esto es porque, bueno, pues esta prisa en la que vivimos en el día de hoy, este acelere nos va llevando en su ritmo. Y pues como también escuchar nos compromete, pues preferimos estar en la tranquilidad de la ignorancia. Churchill decía que se necesita valor para levantarse y hablar, pero también que se requiere valor para sentarse y escuchar. Yo creo que se requiere más valor para lo segundo. Mira, desde la concepción venimos luchando. En la fecundación ganamos los seres humanos la primera batalla. Pues al fin artista y escritora, me gusta pensar que así después de un delicioso coito, el esperma que tenía la información de cada uno de nosotros fecundó un óvulo, que después fue embrión, y luego nace un bebé y con él o con ella las expectativas normales. Si es mujer, pues bueno, ya le queremos comprar zapatillas de ballet y si es hombre, tachones, balón de fútbol, por mencionar algo. Pues no es regla general, pero casi siempre así es. Claro. Nadie nos pregunta. Y si llevamos el mismo nombre de papá o mamá, pues ahí nos da otra etiqueta, ¿no? Difícil de quitar.
eres hija de, por ende eres buena para, y así, nuestras voces de pequeños son silenciadas. Entonces, pues, ¿para qué hablo si nadie me escucha? ¿Para qué hablo? Tengo aquí una anécdota de uno de mis hijos. Él cursaba primero secundaria, tenía 12 años. Su maestro titular me intercepta a la hora de la salida y viene y me dice que quiere hablar conmigo. Y pues mi hijo, muy buen estudiante, pues la verdad sí me causó sorpresa y yo, pues bueno, ¿qué me quiere decir este señor? Y bueno, me dice que pues que a mi hijo lo habían escogido como representante de salón, decisión unánime, todos los compañeros. Bueno, ya se imaginarán ustedes, la mamá y el ego así mega inflados, como globo aerostático, y en un segundo me lo desinfló, porque me dice pues que él no había aceptado, y pues que eso no era normal. Total que ya se sube mi hijo al carro y en el largo trayecto, ¿no?, del colegio a casa, pues le comento lo que el maestro me había dicho y me responde él, pues que sí, me dice, no, a mí no me interesa. Y yo, pero es que ¿cómo? Mira, todos tus compañeros. Y me dice, no, eso implica salir mucho fuera del salón y la verdad es que perder apuntes, y pues como así muy, muy aplicado en la escuela, pues eso a él le creaba conflicto. Entonces le digo yo a él, ¿y si después te arrepientes? Y me contesta él a sus 12 años con una madurez que siempre lo ha caracterizado. Me dice, pues tú has dicho, déjame equivocarme, mamá. Entonces ahí entendí que a los hijos se les debe escuchar también. Y pues muchas veces pretendiendo que ellos continúen así como que frustraciones de los papás, les encasquetamos historias que ni les pertenecen. Entonces con ellos empiezo a practicar más este verbo, escuchar. ¿Qué pasa con nosotros, los adultos? Pues que van pasando los años y ahí vamos acumulando voces, hasta que llega un punto en que pues ese eco de adentro nos molesta. Y a todos nos llega en diferente momento. Y pues bueno, yo lo traduzco a que es el amor propio. Nos reclama desde adentro que nos encontremos con él. Y es la única manera de hacerlos escuchando. Claro. Aquí me gustaría hacer la siguiente pregunta. Uh-huh. Tú dices que en un momento dado esto se va juntando y se transforma pues en me lo imagino como un globo, como un inmenso globo lleno de cosas allá adentro, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos miedo, tenemos temor de escuchar esta voz interna que nos diga algo que tal vez no queremos oír? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Sabes qué? Lo que ocurre, Armando, es que escucharnos nos va a hacer que nos comprometamos con nosotros mismos. Y podemos evadir las voces de afuera, pero la nuestra, o sea, nos gusta hacernos tontos. Entonces, y generalmente el silencio, que es lo que nos lleva a escucharnos, nos va a decir también que hay dolor. Seguramente vamos a encontrar cosas que no están tan padres y te dice, no, mejor síguete distrayendo. Sí, la soledad, qué padre la soledad. Todos queremos estar solos y disfruto la soledad. Sí, la soledad, leyendo un libro, con los gadgets que todo el mundo tenemos, estás solo, pero estás de todos modos conectado con alguien. El silencio es lo que nos lleva a escuchar la propia voz. Oye, Mayela, me gusta la analogía que haces cuando dices que la silla del emisor siempre está ocupada y que la silla de quien escucha normalmente no. Y retomando lo que dices, es nuestra silla, nuestra persona no está. En el momento que estamos viendo, vemos que estamos por el que estamos pasando todos. Vemos que todo mundo tiene una necesidad de decir muchas cosas. Uh-huh. Y entonces hay como esta evidencia, y tú lo puedes ver en los medios sociales, de personas que ahora nos dicen todo lo que hacen y con lujo de detalle. Y ahora me reuní con mis amigos, mis compadres y me tomo más fotos. Pareciera ser que esa es una característica, no de este momento, pero que sí se magnifica en este momento.
pero yo no veo que haya un ejercicio de escucha, y mucho menos hacia el interior. ¿Cómo crees tú que este momento particularmente está influyendo en lo que tú propones, en lo que tú haces de enseñar a los otros a escuchar a sí mismo? ¿En qué manera tú crees que lo esté afectando? Si tú crees que esto es algo pasajero o es algo que debamos de poner especial atención, y cómo aprovechar lo que está ocurriendo para escucharnos a nosotros. Fíjate que, Edgar, vivimos mucho hacia afuera, mucho hacia la apariencia, buscando la validación desde afuera, o sea, que el mundo sepa lo que estoy haciendo, dónde me muevo, cómo me muevo, buscando un lugar afuera, y pues eso nos pone en una realidad muy, muy hueca, muy bofa. Entonces de pronto cuando estás solo, ahorita, como bien dices, en este aislamiento al que estamos siendo obligados, pues por mayor razón queremos exponer y saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo el día a día, no la estoy pasando tan mal. Y no es cierto, no es cierto. Generalmente cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que contestamos? Bien. Bien, ¿qué es estar bien? O sea, son respuestas automáticas que salen. Y ahorita tenemos una maravillosa oportunidad del famoso Back to the Basics, donde antes no había nada de lo que ahora tenemos, que son distractores, que nos ha llevado a un aislamiento egoísta, porque aunque estemos en una mesa todos sentados, la mayoría de las veces traemos el celular y estamos conectados en redes. Y ahorita tenemos una oportunidad de oro, donde si no la aprovechamos, el tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa muy rápido afuera. Y también venimos a descubrir que el estar confinados en nuestras casas, en una relativa comodidad, el tiempo transcurre lentamente. Entonces es muy relativo. Ahorita es un buen momento para sentarnos y echarnos un clavado hacia dentro de nosotros. ¿Qué estoy sintiendo? Pero desde niños estamos educados a no sentir. O sea, si te caes, ay, no te pasó nada, párate. Estamos acostumbrados, fuimos formados así. Pero, bueno, pues al final todos somos víctimas de víctimas. Todos venimos de historias también que ya aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos, desde ahí para arriba. Entonces estamos acostumbrados a no sentir. O sea, no quieren que sintamos. Entonces, como no sabemos, tampoco sabemos hablar, y menos hablarnos a nosotros. No sé si contesté más o menos tu pregunta, ¿verdad? Sí, claro, me quedo con... O sea, finalmente este es un momento que hay que aprovechar, y quizás lo que me estás comunicando es hay que estar conscientes, no conscientes de nuestro encierro, sino conscientes de la oportunidad que tenemos para escucharnos. ¿Cómo ves, Armando? Sí, y sobre todo aquí creo yo que la situación es como muchas veces ocurre en otros ramos del ser, ¿no? En el sentido de que, ok, sí, me voy a escuchar, pero el cómo le hago yo, acostumbrado a, como tú dices, ¿no? Buscar esta aceptación por parte del mundo, cómo le hago yo para bloquear todo lo demás y empezar a escuchar, ¿no? En este caso, ¿cómo le hace Armando para empezar a escuchar a Armando? Esa sería mi pregunta. Muy bien, Armando, es tan simple. Es tan simple y a la vez, pues, en esa ironía de los contrastes, es complicado. ¿Por qué? ¿Cómo puedes empezar? Así, simple, serenito, en silencio. ¿Qué siento? ¿Qué me incomoda en este momento? Cuando nos empezamos a cuestionar, es porque ya es tu vocecita desde adentro que te está diciendo, hey, ponme atención, o sea, no te hagas güey, aquí hay algo que te está causando incomodidad. Entonces, como cada quien sabemos qué es lo que traemos cargando en el morral,
nadie, o sea, por mucho que nos conozcan nuestros papás, la pareja, los hijos, el compañero, el compadre, la amiga, nadie sabe realmente qué es lo que venimos cargando. Los únicos que podemos detectar esos botoncitos, que a mí me gusta decir también que son fragmentos de nuestra historia que hemos ido dejando en el camino, somos los únicos. Entonces, a ver, en este momento, ¿qué me quita la paz? ¿Qué me quita la paz? La respuesta, Armando, te va a llevar al siguiente paso. Al siguiente paso. Pero somos, o sea, nos da hueva también sentarnos. O sea, nos da flojera. Es pérdida de tiempo. Como también al tiempo le han puesto un valor, entonces sentarte a pensar en ti también es perder el tiempo. Es difícil, yo no digo que sea fácil, pero ahí podemos crear una atmósfera, pones una música tranquila, instrumental, no sé, cada quien encontraremos, pero definitivamente escuchando a los Tigres del Norte o sea, metaleros, no nos van a ayudar a esa introspección. ¿Cómo puedes empezar así? ¿Qué me quita la paz? ¿Qué me quita la paz? Esto que lo voy a compartir es desde mi experiencia, desde ese escucharnos, porque de pronto todas las teorías ya las conocemos, y hay demasiada información en Google también, y hay grandes filósofos, escritores y grandes doctores que han escrito en el tema, pero en el día a día, o sea, todo hay que hacerlo, o sea, las teorías hay que hacerlas vida, y eso es ahí donde fallamos. O sea, nos llenamos de información y cursos y esto y lo otro, y a la hora de los trancazos, todo se esfuma. O sea, la vida es como las dietas, me encanta poner este ejemplo. En el refrigerador se ven divinas, tal combinación, almuerzo, desayuno, el snack, ¿verdad? Y cada vez te las ponen con más colores para que te llamen la atención. Sí, en el refri se ve pegada divina. ¿Verdad? Entonces, esto que les voy a compartir lo hablo desde mi experiencia. Lo profundo que puede hacer escucharnos. Las decisiones más trascendentes de la vida del ser humano se toman desde el silencio, desde la aceptación, desde el reconocimiento. Al principio dije que soy divorciada. Tengo 2 años de haberme divorciado, después de casi 34 de casada. Escucharme, o sea, ¿qué me quita la paz? ¿Qué me quita la paz? La respuesta me llevó a hacer conciencia, pues bueno, de vacíos añejos que yo ya tenía. Fue una verdad muy dolorosa que sentí que me desgarraba por dentro. Pero inclusive hubo quienes que se atrevieron a decir cuando tomo la decisión, a estas alturas, ¿para qué? Claro. Oye, Mayela, en esta experiencia que tienes, varias cosas quisiera destacar para que nos pudieras explicar un poco. Armando nos dice cómo le hacemos para escucharnos, y entonces tú nos dices, bueno, el primer paso es hazte preguntas. Sí. Y la pregunta que me gusta mucho hacer, que me dices es, porque muchas preguntas, pues sí, pero ¿cuáles? Entonces la primera pregunta clave es, ¿qué te quita la paz? En este proceso y en esta experiencia que tú tienes, en donde conjuntas tu experiencia de vida y lo llevas a una práctica, profesionalizas la práctica, y hoy entiendo que tienes grupos en donde les estás ayudando a que se escuchen. ¿Cuáles son, digamos, las principales resistencias, las principales fallas, las principales ansiedades que dentro de los grupos que has tenido de personas que recurren a ti encuentras? Es decir, si yo pudiera llegar a uno de estos talleres, a una de estas prácticas que tú ya tienes, me dirías, Edgar, pues bueno, pregúntate esto, ¿qué me advertirías? O sea, ¿qué más me podrías decir? A ver, Edgar, haz esto, pero observa esto porque resulta que es lo que los demás comparten, el denominador común, aquello que tú ves que como grupos, como individuos, nos está faltando para dar ese paso y hacernos la pregunta, ¿qué me quita la paz? Lo primero que hago es decirte, a ver, o sea, detente, hoy estamos aquí,
hoy estamos aquí y tú me estás preguntando, o sea, tú quieres practicar junto conmigo este taller, lo primero que te voy a decir es, detén tus pasos y voltea hacia atrás. Voltea hacia atrás de tu historia. La base de tu historia, ¿cuál es? De todo ser humano. Los primeros años de vida. Entonces, tenemos que empezar a limpiar desde abajo. No podemos empezar o sea, la paz que te mueve, que mueve al adulto, definitivamente viene sustentado desde la infancia. Y ha sido alimentado a través de todos los años, pero porque no nos damos cuenta, porque así nos va llevando la vida, vamos creciendo y tenemos que llenar de más información. Entonces lo primero que hago es eso. Ok, voltea a ver tu historia de vida. Detectas de niño, o sea, la primer carta, el taller se llama Cartas de mí para mí. Como yo no conozco la historia de nadie, no puedo empezar, o sea, jamás emitir un juicio. Entonces, las respuestas cada quien las tenemos también, las herramientas cada quien las tenemos, porque aquí es muy importante reconocer cuáles son también las limitaciones que cada uno llevamos. Entonces, no todas las fórmulas funcionan a todos, así como las dietas, no todas las dietas son para todos los organismos. Esto es igual, no todas las teorías que encontramos de los grandes sabios le funcionan a una sola persona. Cada quien vamos a ir descubriendo, entonces, ¿cómo le haces para darte cuenta? Reconociendo tu historia. Tu historia. Entonces, como de pronto nos encontramos en escenarios que no nos corresponden, porque son historias de papá y mamá, por ejemplo, que retomamos el inicio de la plática, son historias de papá y mamá. Entonces, pues vamos a devolverle la historia a cada quien que le pertenece, porque aparte tampoco está en nuestras manos. Entonces, en Cartas de mí para mí es un encuentro contigo. Primero vamos por tu niño, por partes de las heridas. Generalmente salen las que más te marcaron y puede ser algo muy básico, que es diferente para mí, que yo no lo percibo como algo tan grave, pero a ese chiquito o a esa chiquita, igual lo que me pudo haber marcado a mí, pero usted, por favor, es que ridícula. Sí, pero nadie sabemos las historias de cada quien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Te enfrento contigo. Te llevo de la mano, te acompaño, para que no, si sientas que no vienes solo en ese camino. Estás tú contigo, pero estás escuchando también una voz desde afuera que te está diciendo, sigue, vas bien, ya te vas allá, tú aquí. Entonces, así es como empieza, así es como empezamos. Uno de los conexionistas que invitaban el coach, él decía que estamos acostumbrados a escuchar por fuera la historia de los problemas de casa, no se en el trabajo y viceversa. Y coincido con él. Entonces, pues también, si no podemos cargar, venimos cargando como quiera con historias, pues vamos a devolver las que no son de nosotros a sus casilleros para poder hacerme yo también, irme quitando esas capas en la espalda y poder avanzar más ligerito. Entonces, así es como empezamos, ¿verdad? Magnífico. Oye, me gustaría a mí regresar a la analogía de la dieta. Pues si yo hago una dieta, pues a lo mejor bajo 2, 3, 5, 10 kilos. Y bueno, pues a partir de ahí, pues no es magia, ¿verdad? No me voy a quedar ahí, sino si yo tengo que mantener cierta disciplina. A partir de esto que estás platicando, ¿qué debo hacer yo entonces a partir de haber escuchado este niño interno? Luego de haberme sentado a escucharme a mí mismo. ¿Es algún tipo de rutina? ¿Qué recomiendas tú? Mira, particularmente hablando de esto de los talleres, no es únicamente encontrarte contigo, hay una dinámica que hay que hacer y pues igual los que estén escuchando en este momento el podcast lo pueden hacer. Dedícate una carta de ti para ti y empezamos. La sesión 1 es con lo que tú sabes que te debes.
o sea, con lo que te has hecho pato toda la vida y sabes que te debes. Entonces, al sacarlo desde adentro y ponerlo con puño y letra en una computadora, ya te estás comprometiendo. Para empezar, lo estamos haciendo consciente. Lo estamos sacando del inconsciente, que es el que nos juega las bromas más pesadas, y lo estás haciendo consciente y lo estás reconociendo en las letras con tu letra. Desde ese momento ya entras en es como si alguien te tronara los dedos frente a los ojos y tú, wow, es cierto, todo esto he dejado de hacer, que me encantaba, todo esto se me ha olvidado. Entonces ahí ya conectas tú contigo. Si eres, no sé, generalmente en esa carta hablamos de muchas cosas que nos alimentan el espíritu, que nos gustaban hacer y las hemos dejado. Y puede ser, no sé, si eras nadador, pues dejaste de nadar y dices, oye, es un buen momento para retomar la natación porque me reconecta con momentos padres, secreto endorfinas y bla, bla, bla. Entonces, te ponen el carril de las oportunidades. De pronto tendrías a encontrar como que todo el mundo habla de natación y apareció la escuela fabulosa. No sé, ya una vez que te conectas contigo, si es un hábito que tienes que fomentar. Más bien es una práctica que tienes que fomentar para que se te haga un hábito. Pues es como las dietas. O sea, si bajaste, no sé, 10 kilos, y luego que sigue. Pero queremos que la respuesta siempre venga desde afuera. No, papacito, te toca a ti. ¿Qué sigue? O sea, ya sabes alimentarte bien. Síguele por ahí. O sea, estos tipos de encuentros contigo, escucharte a ti, no son de un ratito. Deben de ser para siempre. Porque si encuentras una paz en el momento que lo escribes. Yo los invito a que lo intenten, a que lo prueben. Esta chica también que me encantó, conexionista, se me fue el nombre, la que hablaba del lenguaje. Es bien importante, yo también creo en el poder de las palabras. ¿Cómo me hablo? ¿Qué lenguaje utilizo conmigo? Somos bien crueles. Somos los peores jueces con nosotros mismos. Entonces, si yo no me escucho, si yo no me hablo usando las palabras correctas, pues perdóname. De afuera nadie te lo va a venir a decir. Nadie te va a venir a dar un valor que tú mismo ni siquiera sabes que tienes, no has encontrado. Entonces, lo que tú recomiendas es este ejercicio de la escucha. Hay que, una vez practicado, hay que hacer lo posible por no perderlo. Y tú conectas y dices, el ejercicio de la escucha se hace más fácil, se fortalece si lo escribimos. Es decir, curiosamente empieza a ser una escucha en silencio porque no, digamos, paradójicamente no hay un diálogo hablado, sino lo que tú haces es, estas palabras tienen que quedar de alguna manera puestas en papel, en computadora, para que sea evidente. Y manteniendo esta práctica es la forma en que tú recomiendas o en la que has encontrado en el taller para que mantengamos esta disciplina, si te entendí bien. Sí. Perfecto. Así es. Y no necesitamos cambios milagrosos, ni cambios, ya estoy bien en paz, yo conmigo. No. Son pequeñeces las que van empezándose a mover. Y esas pequeñeces son las que al final sumadas se hace una grandeza. En compartir después experiencia de los participantes de los talleres, es donde yo me sorprendí, digo, wow. Fíjense, empezó creado para mujeres, porque es más, obviamente yo por ser mujer, son las voces que más escucho a mi alrededor, y de todas edades, desde jovencitas, desde las edades de mis hijos, que fueron los que empezaron a acercar así como que amigos, y luego ya pues amigas o inclusive conocidas, es a raíz de esa necesidad que dije, a ver, vamos a organizarnos bien. Entonces es donde empiezo a pasar en letras todo esto que a mí me ha funcionado, Armando y Edgar. O sea, yo no estoy compartiendo varitas mágicas y
mi solución es esto más esto te va a dar esto. No, estoy hablando desde experiencia de vida. Experiencia de vida. Todos buscamos como que estar a gusto con nosotros mismos. Y bueno, esa práctica a mí me ha llevado a pasarla no tan mal, a estar relajada, a no ser dramática, a ser muy objetiva. O sea, lo que se puede resolver nada más y dar el siguiente paso. Entonces, de pronto me empiezan a decir que por qué no lo hacía para hombres. Entonces dije, a ver, bueno, porque somos muy diferentes. Gracias a Dios, somos muy diferentes, es fascinante las diferencias que hay entre hombre y mujer, porque bueno, pues se da después el equilibrio. Entonces, poner toda esta teoría que según yo era pensada para mujeres, ponerla sobre la mesa en un grupo de 13 varones, ingenieros, psicólogos, raza muy pesada, muy inteligente, muy cuestionadora, entre los 30 y los 40 años. Imagínense, o sea, la testosterona a todo lo que da. Sí. Ajá. Entonces, verlos como ellos al principio muestran cautela. Los hombres son más cautelosos al momento de mostrar sus emociones. Pero me encanta hacer ese canal donde nada más rascas tantito, así en el hombro y sueltan la sopa. Lo único que necesitan es crear esa atmósfera y sentirse cómodos para poder hablar. Entonces, cuando empiezan ellos a practicar estas cartas de ellos para ellos y escuchas cuando comparten, porque después de cada sesión en la siguiente hay práctica, o sea, ok, sí, qué linda tu cartita, pero a ver, ¿cómo la aplicaste en tu día a día? Entonces, escuchar a uno de ellos decir que no toleraba a su padre por su historia de vida, que no voy a entrar en detalles en ello, pero decir, yo quiero compartirles que por primera vez pude tolerar a mi papá. Fíjense el peso de sus palabras. Tolerar a mi papá y platicar con él 15 minutos. Wow, nada más 15 minutos. 15 minutos. Y contesté lo mismo que dijiste tú, ¿verdad? Wow, eso es, de eso se trata vivir. De esas sutilezas que tampoco vemos porque no nos damos el tiempo. Entonces, él se sentó, puso en práctica el haber devuelto esta historia que yo les decía, esas historias que no nos pertenecen y que nos van haciendo la vida más pesada. Entonces, bueno, pues él agarró, puso cada historia donde le pertenecía y desde ahí, pues ya más ligerito, hay una cierta empatía. No justificas, pero sí entiendes cuando conoces la historia del otro. Entonces, pues sí, él dijo, pues esa no es parte de mi historia. A ver, ¿de qué me estoy perdiendo? Pues de la palabra de un hombre maduro y que al final, pues es tu padre. Es bien importante tener esos lazos lo más implícitos posibles. Estamos hablando de 15 minutos de una plática vista desde afuera. ¿Qué son 15 minutos, hombre? 15 minutos no es nada. Pues sí, no es nada. Pero cuando hasta tu cuerpo repele la presencia de tu padre y esos 15 minutos los sientes como una ganancia, díganme si esto de escribirte y escucharte a ti mismo no nos sirve. Claro. Y sí, Armando. Aquí la pregunta sería, y digo, nos acabas de contar un caso muy específico, pero en general, ¿qué están ganando toda esta gente que acude a ti, toda esta gente a la que has ayudado? ¿Qué está ganando en general? Encontrar un balance, Armando, con ellos mismos, encontrarse con nuestras miserias que todos tenemos, abrazarlas, hacerlas parte tuya y decir, pues sí, esto es lo que hay. Mi vida no es ni mejor ni peor que la del otro. Cada quien tenemos historias diferentes y diferentes grados de dolor. Pero al final, esta es mi historia. ¿Qué hago con esta realidad que tengo? Hay situaciones que yo ya no puedo cambiar, pero escucharme me da esa claridad de pensamiento, me hace hacer el drama para un lado, que eso es lo que al final también nos viene a hacer mucho ruido y estorbar. Entonces, escucharme me hace entender. Ay, oye, sí es cierto. Entonces, te reconcilias contigo.
reconoces tus limitaciones, eso es algo muy, muy importante, es básico. O sea, a pesar de, o sea, tengo esto, y esto no lo tengo, y nunca lo voy a tener. Entonces, de una vez, pues bueno, voy a apuntalar lo que sí tengo, porque en ese buscar validación hacia afuera, más bien desde afuera, nos empezamos a llenar de cosas que para darle gusto a los demás y nos olvidamos de nosotros. Entonces no, llénate tú, reconcíliate tú contigo y ya, y parte desde ahí, desde tu realidad, con tus propios recursos, no de nadie más. Mayela, a ver, déjame poner esto en contexto. No podemos olvidar que estamos en una sociedad que tiene un código de valores establecido. Y no me refiero a un contexto específico como pueda ser Nuevo León o Monterrey, sino la sociedad en general en la que vivimos. ¿Qué tan fácil ha sido para ti esta lucha como mujer, en donde te abres al mundo y dices el divorcio todavía sigue siendo un estigma en muchos casos, y estoy seguro que hay muchas mujeres ahí, en una sociedad en donde el que desarrolles tus habilidades y que las pongas en práctica y que a través de esto generes una práctica en esta, digamos, historia de vida tuya? ¿Qué le dices a las mujeres que pueden tener circunstancias similares y que se enfrentan a este reto? Ay, Edgar, tiras duro. Pero bueno, es tan... Sí es complicado en esta sociedad de doble moral, es una sociedad inquisidora, donde de pronto tenemos pues que sí que encajar en todos los patrones establecidos de familias, sociales, religiosos, y al final ninguno te viene a resolver nada. O sea, ninguno te viene a resolver nada. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque, pues, venir de una... Pues imagínense, mis papás tienen 58 años de casados. Sí me divorcié, sin embargo, sigo creyendo firmemente en el amor de pareja que acompaña. Entonces, una noticia así, y después de casi 34 años de casada, pues sí cae como un balde de agua fría. Pero siempre pensando en eso que me quitaba la paz, que ya era algo muy denso para mí. Estaba cómoda de todos modos donde yo vivía, pero lo que yo veía afuera, o sea, valía más, pesaba más para mí lo que estaba desconocido que lo que para mí ya era conocido y era algo totalmente de una rutina. No pensé en nadie más que mí, absolutamente en nadie. Para tomar una decisión tan radical como muchas en la vida, lo único que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos. Ahora sí, escucharnos en soledad y desde ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué te está quitando la paz? Ya se imaginarán todas las respuestas que venían a mi cabeza. Muchos momentos lindísimos, otros muchos con dolor, quizás más los momentos hermosos que los que ya sentía yo con dolor, pero eso no era suficiente para yo estar en paz conmigo. Entonces, desde ahí te fortaleces y ya no empiezas a escuchar las voces de afuera, porque son muchas. Imagínense todas las historias alrededor que empezaron a salir, todas, hasta que decía, wow, eso es un experimento social, todo el mundo está opinando. Claro. Se supone que la escritora soy yo. Entonces, pero si tú estás convencido, si tú te escuchas a ti mismo, encuentras las respuestas adentro. Por mucho dolor que haya, levantas la cabeza y dices tú, pues sí me duele,
Y me duele muchísimo, o sea, me está partiendo el alma este dolor. Sin embargo, decido seguir. Y ya no me importan las voces de afuera. Ya no voy a seguir esas voces. Porque seguirlas no me da paz. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Y para resumir y agradecerte porque el tiempo nos es inclemente y ese sí nos come, ese no nos escucha, a el tiempo no le importa. Uh-huh. Gracias Mayela, porque me quedo con esta reflexión tuya de el escucha es un ejercicio que hay que promover, que no es un asunto como la dieta, en donde lo hago una vez, lo dejo, sino es algo que ojalá y podamos tener en la cotidianidad. Y este ejercicio de escucha empieza por hacerme la pregunta ¿qué me quita la paz? Y entender que muchas veces el dar entrada a esas voces que están allá afuera no necesariamente contribuyen, ¿no?, a mi paz. Muchísimas gracias Mayela por la experiencia que nos ha regalado. Armando. Igual le agradezco muchísimo, cada quien me ha dejado pensando en muchas cosas. Y Mayela, ¿dónde te contactamos? ¿Dónde te encontramos la gente que nos está escuchando? ¿Cómo puede hacer contacto contigo? Muy bien, nada más antes de pasar mis contactos, quiero darle las gracias nuevamente por esta plataforma que nos ofrecen a todos los de afuera en estos tiempos que necesitamos alimentarnos de cosas padres que nos ayuden a crecer más como personas. Esto de las cartas no es que nos ausentemos de los problemas, es la manera de enfrentarlos, pero fuera del drama y la victimización. Y eso es fascinante. Una vez que lo hay en ese bienestar, no lo van a querer soltar. ¿Dónde me pueden contactar? En el correo de cartas de mí para mí, todo con minúscula, cartas de mí para mí 10 con número @gmail.com. En redes sociales no tengo abierto como tal de cartas de mí para mí, pero me pueden contactar en el personal. En Instagram soy Mayela Delgado A, todo en minúsculas. Facebook Mayela Delgado. Ahí pueden leer un poco también, o mucho, lo que guste, de lo que día a día vamos compartiendo. Y pues hasta ahí, es todo, aquí estoy. Muchísimas gracias Mayela. Muchísimas gracias Mayela, y muchísimas gracias a todos los que escucharon este podcast. Recuerden, conectemos en Twitter en @conexionistasmx y también en Facebook Conexionistas MX. También tenemos nuestro canal de YouTube, Conexionistas México, y nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Esto fue Conexionistas, yo soy Armando Reyigadas, hasta la próxima.